La escritura de hoy es Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. El objetivo de ustedes no es solamente llegar a la salvación, sino lo que realmente quieren ser es hijos verdaderos de Dios, lo que es la voluntad de Dios también. En Mateo 5:48, Dios nos dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Y también 1 Pedro 1:15 dice, aquel que nos llamó a ser santos, debemos ser santos porque Él es santo. Para ser una persona santa que se parece a Dios, tenemos que estar sobre la roca de la fe y por esa razón están marchando la fe. Y muchas veces ustedes escuchan a hombres de espíritu que dicen he hecho esto y lo otro y están tratando de seguir sus ejemplos. Pero a pesar de que ha tratado con esfuerzo todas las cosas, su crecimiento espiritual no es suficiente. Y a veces ustedes se sorprenden porque han tratado muchas cosas y han tratado todas las cosas y ¿cómo es que mi crecimiento espiritual es lento? Y a veces ustedes piensan de que algo no está bien. ¿Cuál es el problema? Es porque no se han dado cuenta de la maldad, que tienen que despojarse. Quiere decir que no ha desechado la maldad. Para crecer en la fe tiene que desechar la maldad y los pecados. Del segundo nivel, tercero, cuarto, tiene que despojarse de las cosas de la carne. En el primer nivel de la fe usted escucha la palabra de Dios y es bendecido y se siente tocado. Entonces trata de desechar todas las obras de la carne, los pecados que son cometidos en acción. En el segundo nivel usted trata de romper con todas las cosas de la carne. Y una vez que ha desechado todas las cosas de la carne, usted va al tercer nivel de fe. Ahí al comienzo del tercer nivel, usted comienza a desechar todas las naturalezas pecaminosas, las cosas de la carne. Y de acuerdo a la medida que haya desechado las naturalezas pecaminosas, las cosas de la carne, y también a la medida que haya desechado todas las naturalezas pecaminosas que están en su propia naturaleza, puede ir al cuarto nivel de fe. Entonces, del primer al cuarto nivel, la forma de medir su crecimiento espiritual es la medida en que haya desechado los pecados y la maldad. Para estar sobre la roca de la fe e ir al Espíritu, tiene que darse cuenta de la maldad y cuando se haya dado cuenta, lo puede desechar. Eso es incrementar la fe. Tiene que chequearse si realmente se ha despojado de los pecados. Porque su medida de fe es medida de acuerdo a cómo se haya despojado de los pecados. Déjenme darles un ejemplo. Una persona tiene mucha envidia y va creciendo en la fe cuando se ha despojado de la envidia. Y escuchamos que si nos deshacemos de la raíz grande, entonces las otras formas insignificantes de maldad también van a salirse junto con la raíz principal. Y si tiene una gran maldad, tiene que saber cuál es esa raíz mayor. Algunas personas tienen envidia y de eso se deriva el juicio, la condenación, etc.
Y para ellos los celos es la raíz mayor. Depende cómo sea despojado de los celos, entonces su fe podrá ir creciendo. Pero desafortunadamente no se dan cuenta de eso. Ellos piensan que han escuchado los mensajes, pero tratan de entender la palabra de Dios, orar y leer la palabra. Pero tiene que darse cuenta de algo, que se está armando de la palabra de Dios, está orando más y está más fiel que antes. Pero, ¿cuál es la medida actual? La cosa es que no se ha despojado de los celos y está haciendo todas esas cosas sin haberse despojado de los celos. Y aprende la palabra de Dios y dice que va orando al Espíritu a leer la palabra. Usted hace eso, está tratando de acumular buenas obras y está tratando de escuchar más mensajes, pero no se ha despojado de los celos. ¿Por qué está orando y aprendiendo más la palabra? Y es para darse cuenta de la maldad que está dentro suyo. Y usted está escuchando los mensajes para entender las naturalezas pecaminosas y las formas de maldad que usted no se ha dado cuenta. Y el escuchar muchos mensajes no quiere decir que está creciendo en el espíritu. En la medida que usted ha aprendido la palabra de Dios, tiene que darse cuenta de la maldad que usted está. Escuchando los sermones, usted ve que a Dios le gustan los celos y luego escucha otro mensaje y se da cuenta que está dentro suyo. Y por supuesto que no todos los mensajes son acerca de los celos, pero al escuchar más y más mensajes, el Santo Espíritu le hace dar cuenta sobre los celos. Al siguiente día usted escucha otro sermón y se da cuenta que la envidia es algo muy malo. Y al día siguiente se da cuenta que debido a sus celos, Dios causó un mal momento a muchas personas. Tiene que sentir que la maldad está dentro suyo. Y ese es el motivo por el cual usted está aprendiendo y escuchando los sermones. Algunas veces, sin embargo, ustedes escuchan muchos mensajes, a 100 sermones y se siente bien, pero en la actualidad, pero no se da realmente cuenta de eso. ¿Y por qué tiene que orar? Se da cuenta de la maldad que está dentro suyo, usted ora. Y al escuchar los mensajes, usted se da cuenta de su maldad que está dentro. Entonces ora por eso. Y usted sigue orando. Entonces viene a tener desagrado por los celos y va mejorando cada vez más. Y se da cuenta que usted está juzgando a otros debido a los celos. Y se siente, ya no siente comodidad al juzgar a otros. Y se da cuenta que también ha sido arrogante y odia a las otras personas y es envidioso. Y se da cuenta de las distintas formas de maldad y es por eso que tiene que orar más para que pueda despojarse de eso. Y tiene que pensar sobre por qué es que está orando y cuál es el problema y la razón en cuanto al crecimiento espiritual que va bastante lento. Cuando usted ora para despojarse de los pecados, puede decir que usted está creciendo en la fe, entonces Dios le va a dar una medida de fe en la medida que ella se ha despojado de los pecados y también le va a dar una medida precisa, le va a dar números tan precisos y si usted no se despoja de los pecados, entonces se va a quedar en el mismo lugar. Pero entonces usted piensa que está haciendo más cosas que antes, entonces su crecimiento espiritual va más rápido, pero no es necesariamente el caso. También debe de pensar que
Usted no tiene ninguna forma de maldad en usted. Y recibe la medida de fe, pero no es muy alta. Entonces, el crecimiento tampoco no era muy considerable. Y eso es porque usted todavía tiene la naturaleza pecaminosa dentro de usted, si usted está consciente. Y las formas de maldad todavía no se han revelado. Su naturaleza pecaminosa sigue siendo la misma. Yo no estoy hablando del segundo nivel, es acerca de los que están en el tercer nivel de fe. En el segundo nivel, usted trata de despojarse de las obras de la carne y el espíritu, el nivel espiritual está creciendo, pero en el tercer nivel usted no se da cuenta de las formas de maldad que no son visibles, pero las puede sentir mediante emociones y puede encontrar cambios en las emociones y los sentimientos, pero no está muy claro en cuanto a eso y no está prestando atención. Supongamos que hay irritación, frustración. Es mal carácter y frustración. Y es algo que usted tiene que despojarse. Y piensa que tiene que despojarse de todo, pero es cuidadoso. Pero en el pasado, usted se sentía frustrado y se ponía enojado. Y habían querellas entre esposo y esposa o los niños. Entonces, tiene la frustración. Antes era visible, pero ahora usted tiene más cuidado. Entonces, usted solía contestar en el pasado y la otra persona también se frustraba, pero ahora tiene frustración y enojo. Pero para no hacer eso, cuando otros tienen otras opiniones que la suya, usted no habla y habla menos que antes. Entonces no se queda frustrado, no se siente frustrado. Entonces no está contestando, tampoco está argumentando sobre las opiniones de los demás y que no son las mismas que las suyas, pero en su corazón hay la misma naturaleza pecaminosa. El hecho que no haya argumentado o contestado no quiere decir que no esté presente. El pastor principal nos dio los ejemplos del agua y el vaso. En el vaso hay suciedad. Si usted lo deja por unos días, entonces la suciedad se va a ir hacia el fondo, pero cuando lo revuelve, va a volver a subir. Y luego se va yendo por poco. Cuando está al fondo, usted no se da cuenta de que está ahí. La única forma es cuando se revuelve y comienza a subir debido a alguna circunstancia y puede entender que está ahí. Pero ahora, usted está tratando de ver la forma de no revolverla. Entonces, en esta forma, los sentimientos se agitan. Pero cuando usted trata de evitar esa situación ahora de agitación, si alguien le hace pasar un mal rato, usted lo evita, pero en su corazón tiene el mismo tipo de malos sentimientos y la misma medida de malos sentimientos, pero como usted está tratando de evitar la situación, está pensando equivocadamente que los malos sentimientos se han ido, pero no es que Dios le dé una medida, es simplemente que usted no se ha despojado del mal. Y quiere decir que usted ha sido muy cuidadoso para que sus sentimientos no se agiten. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos despojemos de esos sentimientos malos.
no solamente ser cuidadosos, sino también que nos despojemos de eso. Y ahora tiene que tratar de despojarse de la maldad y los malos sentimientos de su corazón. No debería decir que no tiene eso, porque has tenido cuidado. Supongamos, en cualquier situación, cualquier maldad o ningún tipo de maldad tiene que resurgir. Juan 4:17 dice que aquel que no hace lo bueno le es maldad, le es pecado. Y si tiene una mente de adúltera, mal carácter, pero en este versículo dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted no odia a las personas, pero no los ama. ¿Está santificado? ¿Quiere decir que no tiene odio? No odia, pero no los ama tampoco. No se enoja, pero no tiene gozo o gratitud tampoco. Y usted piensa que no tiene arrogancia, pero usted no sirve a los demás. Y dentro de su corazón tiene arrogancia que usted no se ha dado cuenta. Tiene que darse cuenta de las naturalezas pecaminosas que están dentro de su corazón y despojarse de ellas. Despojarse de aquellas naturalezas, de esos atributos pecaminosos. Tiene que pensar, por supuesto, si tiene maldad o no, pero debe chequearse con la medida de la bondad para que pueda darse cuenta de la maldad. Supongamos una vestimenta de color oscuro, si se mancha, no se nota, pero en una ropa blanca sí se ve claramente. Y algunas veces usted puede mancharse con comida, no se ve en una ropa oscura, pero en una ropa clara, si usted derrama algo, es muy claramente vista. Usted piensa que se ha despojado de la maldad, pero usted solía tener esa naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Y hemos aprendido el pastor principal los 9 atributos de los pecados. Y vamos a tratar de ver estos 9 atributos a la luz de la bondad. Y no hay mucho tiempo, entonces lo voy a cubrir brevemente. Usted piensa que todas son cosas pecaminosas, pero tienen que analizarlo a la luz de la bondad. Y muchas veces usted trata de sobreevaluarse y se da quizás una nota más alta que la que tiene. Y puede evitar esta clase de error midiéndose de acuerdo a la luz de la bondad. Lo primero es el enojo. Algunas veces usted se enoja y dice que no está enojado, pero quiere darle una lección a la otra persona con una indignación justa, pero eso también es enojo. A pesar de que no se revela en el exterior, trata de reprimir eso y habla palabras que tienen una cierta frustración y malos sentimientos. Eso también es cólera.
Y si está en la roca de la fe, tiene sentimientos que están dentro de usted y algunos sentimientos que se agitan. Tiene que darse cuenta para poderlos sacar. Por ejemplo, examinémonos nosotros mismos. Si tenemos enojo a la luz de la verdad y la luz. Por ejemplo, muchas veces los padres se enojan cuando están tratando de disciplinar a sus hijos, cuando han dicho una mentira o han hecho algo malo y los disciplina. Cuando los disciplina, tiene que hacerlo con amor y verdad, pero muchas veces la ira está contenida y en la mayor parte de los casos, cuando ustedes recuerdan su infancia, cuando sus padres los disciplinaban, si ellos se habían peleado entre ellos y ellos tendrían más sentimientos malos hacia usted. No debemos de tener esa clase de cosas, pero cuando usted, por ejemplo, disciplina a sus hijos, usted tiene malos sentimientos y maldad. Cuando está disciplinando a los hijos o los está resondrando, entonces trata de tener cuidado si su tono de voz se alza o si habla algunas palabras con ciertos sentimientos a sus hijos. Usted cambia, entonces no tiene expresión facial y está tratando de despojarse de esas apariencias de rabia, pero en su interior usted tiene cólera e irritación que se revela. Y los niños saben muy bien, si usted realmente no está enojado o si se está reprimiendo. Que entonces, ¿cómo es la forma de educarlos y disciplinarlos con amor? Es amarlos, amarlos y entenderlos y con un corazón de compasión, compasivo. Supongamos que usted es estudiante, no quiere estudiar y quiere salir a jugar con sus amigos. Tiene que entender su mentalidad, que no quieren entender. Entonces tiene que entender, no puede reprimirlo, pero con amor tiene que hablarles con palabras gentiles. Si usted está reprimiendo sus sentimientos, usted no puede hablar buenas palabras. Los niños se van a preguntar, oh, ella no está tratando de enojarse, pero su cara no está bien, no muestra gentileza. Y a veces el pastor principal nos daba castigos corporales y nos pegaba con una vara. Y si hacíamos el mismo error 2 o 3 veces, él nos daba con la vara. Y lo obedecíamos bastante y era raro el caso que nos tenía que pegar, pero cuando lo hacía no se ponía enojado. Y primero nos aplicaba lo que habíamos hecho mal y por qué habíamos hecho mal. Y nos sentaba frente a él. Y supongamos que yo había tenido una pelea con mi hermana. Entonces él nos sentaba a las dos y ponía su vara al lado de ella y él nos explicaba. Cuando hicieron esto malo, yo dije que no deberían de hacer esto y que tenían que amarse y tener paz entre ustedes. Y ustedes van a ser pegadas con la vara la siguiente vez. Entonces, yo le voy a pegar. Entonces oremos. ¿Cuántas veces quieres que te pegue con la vara? Si era una, entonces era muy duro.
Y entonces nos daba 5 veces con la vara. Y después de habernos pegado, Él nos compraba buenas cosas, algunos snacks, golosinas, y que no se repita el mismo error otra vez. Los amo. Y no teníamos ningún mal sentimiento uno con los otros. Pero cuando está disciplinando a los niños, tiene que chequearse si tiene malos sentimientos. Y déjeme darles otro ejemplo. Entre marido y mujer hay querellas y argumentos, peleas, disputas. Y ahora usted se da cuenta de su maldad y no habla esas palabras trate de ofender a los otros. Las querellas surgen porque estaba hablando que se ofendió, pero ahora, si a usted no le gusta algo, entonces deja de hablar. Pero no significa que no tenga maldad en usted. Aquellos que no tienen ninguna maldad, ¿cómo es que actúan? No es que no hablen, sino que ellos entienden a los demás. A los otros que tienen opiniones distintas, usted entiende a los demás y está de acuerdo con ellos. Y la persona que no pelea, no se enoja, no insiste en sus opiniones, y usted dice, yo no insisto en mí mismo, yo no tengo enojo, yo no peleo, pero a la vista de Dios, a los ojos de Dios no es el caso. Usted piensa, ¿por qué ha dicho él? Usted está comenzando a juzgar a los otros. Usted no le gusta la otra persona. Ya entonces está teniendo maldad dentro de usted. Y usted piensa que usted no tiene maldad. Y para ser reconocido por Dios que no tiene ninguna maldad, tiene que... si el otro tiene una opinión distinta, si le causa daño, usted no se siente incómodo. Y si es algo no razonable, tiene que estar dispuesto a ir con la otra persona. Y eso es no tener ninguna maldad en usted. Cuando los padres crían a los hijos, a dos hijos, y por ejemplo se hayan peleado y son jóvenes, y para reconciliarlo, ¿qué es lo que hacen? Ellos no tienen razón ni poder. Entonces dicen que se tomen de la mano y que se abracen. Y haciendo eso, ellos esperan de que los malos sentimientos se hayan ido. Y usted espera que todos esos malos sentimientos se vayan al abrazarse y tomándose las manos. Pero supongamos que los niños, si la madre dice con una vara, si ustedes no se abrazan, y entonces yo les voy a pegar. Entonces, ¿qué es lo que escogen? Ellos van a abrazarse, pero van a tener todavía malos sentimientos. Yo no me gusta. Y entonces ellos se van a abrazar. Y usted como padre, ustedes pueden verlo. No es lo que usted realmente quiere. Y después que se han abrazado y haberse tomado las manos, entonces tiene que tratar de que sus malos sentimientos se vayan. Y Dios está pidiendo que cambien. Él está enseñándonos acerca de las obras de la carne, el 50% del tercer nivel, 58%, el 0.1%. Usted no puede estar sobre la roca de la fe. No está haciendo esas cosas, pero tiene todavía esa naturaleza pecaminosa que tiene que darse cuenta a la luz de la bondad y la verdad. Y dije, ya lo deseché, pero
¿por qué es que no tengo una medida suficiente? Ese no es el caso, no puede ser verdad. Tiene que despojar el pecado y la maldad dentro suyo a la luz de la verdad y la bondad. Y los segundos son los malos sentimientos. Y hay muchas falsedades que están en el corazón. Y hay cólera, y los malos sentimientos son frustraciones y decepciones. Alguien le habla a usted con palabras inadecuadas y usted no lo sirven, entonces siente unos malos sentimientos. Y los sentimientos mayores son la decepción y la incomodidad. Si usted se despoja de estas cosas, usted podrá estar sobre la roca de la fe. Pero si usted piensa que no tiene esas cosas, pero cuando las otras personas lo miran, ellos saben que usted está incómodo. Y usted dice, no estoy incómodo. Tiene que realmente chequearse si es que realmente no está incómodo. Tiene que tener paz. Antes estaba peleando y no tenía paz, pero ahora tiene paz. Y a pesar de que ya no tiene más pelea, usted se controla, ya no pelea y ya no hay ninguna maldad en usted. Y también en las relaciones cercanas, tiene un amigo cercano, pero usted compara sus relaciones con esa persona. Si no tiene ese sentimiento, todavía quiere decir que tiene una cierta incomodidad y no está muy cercano a la persona. Yo no estoy diciendo que tiene que estar junto a todos. Ustedes, por ejemplo, están trabajando juntos, son colegas y no están, quizás, no son muy amigos, pero no tienen ninguna disputa, pero no quiere decir que tenga malos sentimientos. En el pasado, usted se fijaba en los defectos de esa persona, pero ahora usted está tratando de ver los puntos favorables de esa persona. Pero la persona que está junto a usted, le dice, usted no ha tenido ningún premio, y usted dice, oh, no hice nada para tener el premio. Pero si usted dice eso, tiene que realmente examinar su corazón, si es que realmente está feliz y alegre y con hacer solamente lo que tenía que haberse hecho. Si usted no está desilusionado, tiene que estar alegre y feliz y tiene que ser continuo. Supongamos que hay otra persona que está junto a usted y esa persona es halagada y usted no. Usted se siente decepcionado. Pero si usted se examina acerca de ese sentimiento de decepción, tiene que chequearse si está realmente alegre o feliz, si la otra persona es halagada. Y si usted comienza a ver los defectos de la otra persona, entonces es maldad. Pero si usted no tiene eso, sin saberlo, sin haberse dado cuenta, usted no tiene gozo. No está halagando a la persona. Entonces esto significa que usted tiene todavía esos sentimientos de decepción.
Eh, a la vista de la luz y la verdad, tiene que darse cuenta de la maldad que está en usted y podrá despojarse más rápido. En tercer lugar es el odio y lo opuesto es el amor. Hay gente que le hace pasar un mal rato y usted los odia. Si usted no tiene ningún odio, entonces tiene que amarlo. Usted lo ama. Si usted ama a alguien, usted sabe cómo actúa con aquello que usted ama o quiere. Y usted estaba odiando a esa persona, pero usted tiene que chequear la forma como está amando a los seres cercanos. En el caso de David, el rey Saúl estaba persiguiéndolo y sin ninguna razón y ni causa. David no había hecho ninguna cosa mala. Y como David no tenía ninguna maldad, él no odiaba a Saúl. No es solamente que no la odiaba, sino solamente le mostraba obras de bondad y amor. Y mismos los hombres que estaban al lado de David le decían, mátalo a Saúl. Pero, sin embargo, David no solamente evitó matarlo, sino que le mostró las obras de bondad y amor. Si no tiene ningún odio, entonces lo va a amar. Va a mostrar obras buenas. Yo no tengo odio en mí hacia esa persona, pero si no lo ama, significa de que tiene todavía odio en usted. También cuando otros están siendo reconocidos más que usted, también hay celos. Y piensa que usted no tiene celos, pero ¿está realmente gozándose? ¿Está halagando a la otra persona con los demás? Esa persona es un colega suyo. Si alguien que es honrado por haber hecho algo, es un colega suyo y usted estaba celoso y veía sus defectos y ahora ha retirado esos malos sentimientos, tiene que realmente ver si realmente se está gozando cuando la otra persona es halagada y reconocida y si está también siendo halagado. Por ejemplo, si sus hijos tienen una medida de fe más alta que usted, entonces tienen que realmente gozarse. Si usted comienza a ver, ellos tienen estos defectos y están diciendo su nivel de fe es alto, entonces eso es envidia y celos. ¿Por qué está evaluando a los demás? ¿Por qué está juzgando a los demás? Y eso es simplemente celos y envidia. En el pasado no lo conocía a la persona muy bien, pero tenía un nivel alto y entonces trate de aprender sobre él y sea feliz. No significa que usted no tenga ninguna envidia, pero si no está celoso de esa persona, pero si está celoso de otra persona, quiere decir que tiene celos. Tiene que chequear si está realmente halagando a la otra persona o si está feliz acerca de sus miembros de familia, de que tienen un alto nivel de fe. Esa es la forma de chequearse a sí mismo si tiene celos y envidia. Si no se está regocijando o está halagando los puntos buenos de la otra persona, entonces y lo ama con amor y bondad, entonces quiere decir que tiene celos y envidia dentro suyo. Cuarto lugar
corazón mentiroso y dice mentiras para su propio beneficio, entonces no puede estar sobre la roca de la fe. Trata de revelar su trabajo añadiendo otras cosas o reduce lo que no es favorable y reporta que no ha sucedido nada que lo haga ver incapaz. Es también hacer trampa. El opuesto a la falsedad es un corazón verdadero, íntegro. Puede chequear a la luz de la verdad. Algunas personas tienen una medida diferente de estas 9 formas de pecado. Algunas personas tienen unas formas más fuertes, pero tienen que tratar de despojarse de todas las formas de maldad, por más que sean insignificantes. Si mismo que no sean significantes, no debemos, hay veces que no podemos darnos cuenta, entonces deben de chequearlo a la luz de la bondad. Usted trata de no hacer trampa, pero no está haciendo bien del todo. Por ejemplo, usted decide cambiar y está escuchando los mensajes. Antes usted se quedaba dormido en los servicios, pero ahora usted está haciendo resúmenes de los sermones y los ve y está diciendo a los demás, oh, estoy tratando de cambiar a mí mismo y estoy aprendiendo cuando escucho de los mensajes y los pastores están contentos y estoy tratando de hacerlo. Me he dado cuenta de la maldad que hay dentro mía y estoy tan feliz. Pero después de una semana, ahora usted comienza a parar. Gradualmente va parando. Y ya no escucha los mensajes. Cuando comenzó, los estaba haciendo. Y decía que los estaba haciendo. Y aquellos que escucharon, ellos piensan que todavía usted lo sigue haciendo. Y usted dice que ahora no lo está haciendo. ¿Diría que ya no lo está haciendo los demás? Eso es usted ya paró de hacerlo. Tiene que tener mucho cuidado cuando usted habla de esas cosas. No estoy diciendo que no deben de hacer ninguna profesión de sus determinaciones, de lo que va a hacer, sino que puede ser algo falso. Y se da cuenta de que tiene envidia y celos en usted. Y usted ora y trata de despojarse y dice, pastor, me he dado cuenta de mis celos y envidia y yo pensaba que los había echado orando fuerte. Pero algún tiempo después la envidia resurge nuevamente y dice a su pastor de parroquia nuevamente, tengo otra vez la envidia, por favor ore por mí. Entonces usted tiene que tener cuidado y por supuesto que es bueno de confesar sus esfuerzos. Si usted es realmente perfecto, entonces dice, yo ya me despojé, pero muchas veces dice que ya se despojó, pero a veces no es el caso. Quinto, es el juzgar y condenar a los demás. Y sigue el chisme. Usted dice que está discerniendo, pero dice una y otra cosa de las personas y habla palabras no favorables acerca de los demás. Entonces, tiene que despojarse de eso. Si es pecado, en este caso es fácil darse cuenta, pero si usted chequea para ver si se ha despojado de emitir juicio a los demás, tiene que verse cuánto es lo que está halagando a los demás.
En el pasado, usted juzgaba condenación. ¿Y de qué hablaba? Usted está hablando de sus defectos, de sus puntos débiles, sus faltas. Pero ahora tiene que ver los puntos favorables de los demás. Tiene que gozarse y halagar los puntos buenos. Es lo opuesto a emitir juicio. O también, si sus ojos todavía ven los defectos más fácilmente que los puntos buenos, las cualidades, y dice que no está juzgando, pero usted ve fácilmente los defectos de los demás más fácilmente, entonces quiere decir que todavía esa naturaleza de emitir juicio está dentro de usted. Tiene que ver solamente los puntos buenos y gozarse para no juzgarlos y emitir juicio y condenación. ¿Cuánto está halagando a los demás? Tiene que examinarse a sí mismo. En ese sentido, sexto, es el corazón cambiante. Usted cambia sus citas, usted cambia las promesas que ha hecho ante Dios. Y para despojarse de este corazón cambiante, comience con promesas pequeñas o hacer un voto. No haga votos sin pensarlo bien. Por ejemplo, si usted decidió hacer una cosa u otra, de forma muy fácil. Y piense si realmente está recibiendo el llamado del Espíritu Santo. Y quizás esté muy apasionado y lleno de emociones que quiere hacer algo, pero no puede cumplir con su voto después. Entonces, usted dice que está, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo y dice, nunca voy a llegar tarde al servicio. Pero después te veo a los familiares y eso llega. Cuando ora, tiene que también pedir la ayuda de Dios. Eclesiastés capítulo 5 dice que si han hecho un voto delante de Dios, tienen que cumplirlo porque Él no se complace con los insensatos. Es mejor no hacer ninguna promesa que hacer una promesa y no cumplirla. Y no diga que dijo que cometió un error en lugar de una mentira. No enoje a Dios. Y, por ejemplo, usted lo hace a la locura, hace un voto a la locura y dice después, cometió un error. No lo haga. Debe de cambiar ese corazón cambiante y tiene que tener mucho cuidado. Si hay muchas palabras y no puede cumplirlas, o muchos sueños o palabras o cosas que no tienen sentido, o sueños que no tienen significado, entonces usted hace un voto y decide algo, tiene que cumplir lo que ha dicho. Para decir algo tiene que pensar bastante y chequear si es realmente un llamado del Espíritu Santo. Algunas personas están tan llenos de emociones en un momento que hacen votos para dar una cierta cantidad de dinero para una ofrenda en el servicio devocional. Por ejemplo, $1,500. Pero difícilmente usted paga su renta mensual. Y es mejor que pague su renta, pero usted está lleno de emociones y dice ante Dios que va a dar $10,000. ¿Y qué es lo que hace? Se toma prestado de los miembros de la iglesia y también pide préstamos y luego tiene que pagar intereses que no los puede pagar. Y a menos que el
si el Espíritu Santo le dice, tiene que realmente pensar si es un pedido del Espíritu Santo, un llamado, o si es un producto suyo, o es una locura. Cuando haga un voto, tiene que tener cuidado para que no cambiar nunca. Y también cuando hace citas y promesas con otras personas, tiene que cumplir con su promesa con los demás. Y veamos el punto 7, que es el adulterio. Aquellos que cometen adulterio con una mujer en su mente ya cometió adulterio. No es solamente en obras, sino que se da cuenta la raíz original del adulterio. Tiene que arrancarla. No es muy fácil encontrar lo opuesto al adulterio, pero déjeme explicarle si tiene adulterio o no, al tratar de despojarse de la mente adúltera. Quizás usted oró bastante fuerte y no tenía adulterio. Si usted se siente solo, tiene que chequear, o si tiene envidia de la gente mundana y comete pecados que despojan de la salvación o conducen a la muerte, y usted está tratando de despojarse de la mente adúltera, pero usted sigue viendo a los chicos y las chicas, los hombres y mujeres. No, quizás no tenga pensamientos, pero en finales del tiempo, en estos tiempos finales, las mujeres están usando ropas muy obscenas para causar una mente adúltera. Mire esas personas. Muchos hombres siguen con las miradas de esas mujeres y tienen que chequearse si usted está haciendo lo mismo. Y es lo mismo con las mujeres. Si tienen un tipo ideal, hombres guapos, si ustedes todavía tienen la lujuria y los deseos de la carne o por la cosa mundana. Tiene que darse cuenta de estas cosas. En el mundo, usted puede ver algunas parejas que pueden parecer felices por el momento en la televisión, en los cines, que parecen ser felices. Por supuesto que tienen querellas y problemas, pero usted envidia a esas parejas. Esto significa que tiene una mente carnal, que le gustaría tener amigos y amigas, novios y novias. Entonces esa es una gran raíz de una mente adúltera. Si ustedes quieren despojarse o quieren despojarse la mente adúltera, pero siguen mirando cosas del mundo, entonces no puede despojarse completamente de ellas. Hizo, por ejemplo, un voto de dedicarse a Dios en lugar de casarse. Pero cuando usted mira algunas parejas en la iglesia que parecen felices, o dicen son fieles a Dios y se ayudan unos a otros, usted tiene envidia y tiene ese tipo de mente carnal. Está también actuando en la carne. Entonces tiene que darse cuenta de estas cosas y despojarse de ellas. Si no tiene la mente adúltera y solamente quiere amar al Señor y ser fiel hasta la muerte, marchando hacia la Nueva Jerusalén, nunca se va a sentir solo porque está solo. Nunca se va a sentir, lo va a sentir duro. Pero si se siente solo, entonces quiere decir que tiene todavía los atributos de la carne. Y tiene que darse cuenta y despojarse de ellos. Si se siente solo o en el corazón, entonces quiere decir que no tiene al Señor en su corazón. El octavo son los deseos egoístas. Cuando se trata de esto, tiene que darse cuenta del descontento.
Filipenses 4:11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo lo que estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre y para tener abundancia como para padecer necesidad. Mismo si no es un rico, tiene que chequearse si realmente está feliz y se goza en todo el tiempo, no solamente envidiando las cosas que los otros tienen. Usted puede decir que quiere recibir bendición financiera y que quiere dar a gas, pero tiene que estar contento con lo que tiene. Si no tiene ningún deseo egoísta, o usted piensa, voy a dar a los demás y cuando seré rico, pero si no tiene un deseo egoísta, usted estará contento con lo que tiene y también lo va a compartir con la gente que está al lado suyo, y usted estará ahorrando para ayudar a los demás. No permita que su mano derecha haga y la mano izquierda no lo sepa. Por ejemplo, el pastor principal, antes de ser sanado de sus enfermedades por 7 años, tenía muchas deudas, pero él seguía ayudando a los demás. Y Dios lo reconoció, que él no tenía ninguna avaricia. Y debido al tiempo corto, vamos al punto de la traición, que es el noveno. Si usted está moviéndose de un lado a otro, de una persona a otra, buscando sus propios beneficios, también es una naturaleza de traición. Si no tiene ninguna traición, y tiene que pensar si está dando gracias continuamente por la gracia recibida. Traicionar es olvidarse de la gracia recibida. Si no tiene ninguna forma de traición, entonces usted va a tratar de devolver la gracia continuamente. Primero hemos recibido la gracia de Dios Padre, del Señor y del pastor. Y cuán agradecido debe estar usted. No solamente lo puede pagar una vez y olvidarse. Tiene que recordar esa gracia y pagarla el resto de su vida. Siempre está recordando la gracia. En el caso de la gente mundana, dicen, ok, una, dos, ok, está bien, para. Pero Dios no es así. La bondad y la verdad tiene que recordar la gracia todo el tiempo y pagarla de regreso todo el tiempo. Y es lo que nuestro pastor principal ha hecho. Si alguien lo ayudaba antes de que sea mismo cristiano, siempre estaba dando gracias a esas personas que le habían ayudado. Y también, por ejemplo, donde fue sanado en el altar de esa diaconisa, no solamente él pagó la gracia todo el tiempo y ayudaba a la diaconisa que lo sanó. Y esa es la forma que podemos llenar la bondad y la verdad en nosotros. Hemos hablado cómo es que nos podemos dar cuenta de la profundidad de estos nuevos atributos, y debido al tiempo limitado no les he explicado con mayor profundidad, pero según oran más profundamente, ustedes pueden darse cuenta de la maldad que está en usted. Si usted piensa del punto de vista de la luz, de la verdad y la bondad, puede darse cuenta más fácilmente si tiene las formas de maldad o de pecado que está en usted. Y mismo si ha pensado erróneamente que usted tiene bondad, también puede darse cuenta de la maldad que está en usted. Y puede
tenerla siempre y recordar esos pequeños defectos y despojarse de ellos. Y también debemos pensar de que estamos tratando de despojarnos del pecado. Y si realmente lo están haciendo, tienen que realmente chequearse si tienen gozo y felicidad. Si está tratando de, por ejemplo, de despojarse de la amargura, o si lo hace como un sentido de deber, su fe no crece. Pero si no se ha despojado completamente, algún día llegará y, y yo no hice esto, ¿y por qué mi medida de fe no está tan alta? Pero si realmente usted está tratando de despojarse del pecado, va a estar contento. Si hay sentimientos de incomodidad en cuanto a los otros, si usted no ama realmente a la otra persona, entonces quiere decir que hay ciertas formas de maldad. Tiene que chequearse si tiene ese gozo y esa felicidad y bondad en el fondo de su corazón, tratando de desechar la maldad. Y pueden chequearse. Aquellos que están en el espíritu pueden chequearse también cuál es la profundidad de su amor y bondad que tienen, para que puedan amar más y el amor, ver el amor del pastor, de los profetas, de los patriarcas, con esos ejemplos para que más se puedan darse cuenta realmente de sus defectos. Por ejemplo, hay la parábola del campo en Mateo y habla sobre la tierra, y el pastor principal nos explicó los dos grandes aspectos. Es preparar la tierra. Primero es cultivar y prepararla, y después es sembrar, para que podamos tener una buena tierra y podamos ser hombres y mujeres de espíritu. Tenemos que darnos cuenta de las formas evidentes de maldad y despojarnos de ellas, y es preparar el terreno. Y tenemos que conservar las cosas buenas, lo cual es sembrar, por ejemplo, bondad y amor. Y conforme vayamos realizando, dándonos cuenta de la maldad que hay en nosotros, tienen que sembrar buenas cosas en usted para que sean hombres de espíritu más rápidamente. Cuando hables acerca de la traición, y si quiere chequear si la tiene o no, tiene que chequearse a sí mismo si está devolviendo la gracia todo el tiempo. Si está devolviendo, entonces la traición se irá. Entonces quiere decir que está usted sembrando bondad al mismo tiempo, y será más fácil para poder llegar a ser hombres de espíritu. No es difícil si ustedes piensan del punto de vista, si me despojé de esto, sino que tenemos que medirlo con la fe. Y Padre Dios, por favor, entiéndeme. Si ustedes se chequean con las palabras de verdad y se dan cuenta de las cosas que no estaban al tanto antes, yo pienso que ustedes van a poderse despojar de ellas más fácilmente. Oremos por el mensaje. Padre Dios, gracias por habernos dado cuenta de los atributos de lo que la bondad es, la maldad es, que nosotros podamos entender correctamente, y permítenos que nos podamos llenar de bondad y darnos cuenta
de todas las clases de maldad que hemos podido adquirir de alguna forma. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.